Gracias. Palabra del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Ha hecho grandes esfuerzos para poder escuchar las grandes necesidades del país y escuchar los grandes pedidos por parte del presidente de la República. Como Congreso siempre hemos dicho que estamos disponibles a poder trabajar en conjunto con el Ejecutivo y con todas las autoridades del país en beneficio de todos los peruanos. Ese es un compromiso desde la mesa directiva, la presidencia y todos los parlamentarios. Pero quiero en esta oportunidad, consciente de la emergencia por la que venimos atravesando, lo que realmente significa para nosotros hacer un esfuerzo y que el gobierno, fundamentalmente, como Estado, cumpla no solo con buscar la solución de esta pandemia, sino cumpla con los deberes constitucionales. Y cuando me refiero a los deberes constitucionales, quiero comenzar, en primer lugar, rechazando el día de hoy todas las declaraciones que han sido emitidas por parte del Ejecutivo. Y es necesario, señores periodistas, a través de ustedes, poder hacer algunas aclaraciones que creo que el Perú así lo necesita. Y quiero referirme, en primer lugar, que se ha difundido que este Congreso archivó un proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones. No es así. Lo que archivó fue un proyecto de ley que buscaba nuevamente una nueva comisión evaluadora del sistema de pensiones. Luego se ha difundido que este Congreso no quiere presentar declaraciones juradas de interés. No es así. Este Congreso ha aprobado que las declaraciones juradas de interés se presenten a la Contraloría General de la República y no a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sobre la situación de los penales, en el pedido de facultades el Ejecutivo ni siquiera se facultó en presentarse al Parlamento Nacional y fue un miembro de la mesa directiva que tuvo que salir a exponer el proyecto del Ejecutivo y se le dieron las facultades. Este Congreso aprobó la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP. El Ejecutivo en ese momento dijo que no era viable y que esto traería consigo una afectación económica terrible. Sin embargo, luego de haber sido aprobado y promulgado, al no haber sido observado por el Ejecutivo, el propio Banco Central de Reservas aprobó medidas para que no exista ninguna afectación en favor de las AFPs. Quiero ser puntual y creo que es necesario que el pueblo lo sepa. El gabinete de Ceballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido otorgado por este Parlamento, ni por el Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el Premier respecto a que este es un gabinete que ya cuenta con la confianza. Y creo que todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en el Parlamento Nacional. Y fue el gabinete del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió el señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y nunca tuvo la confianza del Parlamento. El artículo 130 establece que el gabinete debe recibir el voto de confianza del Parlamento. El artículo 135 establece que el Ejecutivo debe exponer ante el Congreso sobre sus actos durante el interregno parlamentario. Y justamente en este marco, el día 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el presidente del Congreso y deja un documento para presentarse posterior al 14 de mayo. Naturalmente, se amplió el estado de emergencia y es en ese sentido que, tomando en consideración que el estado de emergencia está por culminar, este Parlamento
el día de hoy envía un documento al señor Ceballos para solicitarle que escoja las fechas entre el 26 y 28 de mayo para que se pueda presentar terminando el estado de emergencia, que se pueda presentar al Parlamento de manera presencial, no con los 130 parlamentarios, sino con la mesa directiva y con la Junta de Portavoces, para tener un pleno virtual como lo hemos venido realizando en estas últimas 2 semanas que hemos tenido 4 plenos virtuales. Y me llama poderosamente la atención porque el día de hoy yo, desde las 8:40 de la mañana, 3 llamadas telefónicas para poder coordinar antes de enviar la carta y no recibimos respuesta alguna. No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis de la pandemia en que vivimos. Y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia, que lo estén haciendo cometer error tras error tras error al presidente de la República. Y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Este es un Congreso diferente. Nosotros no queremos que se repita lo del pasado porque creo que hoy tenemos que unir esfuerzos. Hoy tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación. Pero está haciendo grandes esfuerzos, reconocemos los grandes esfuerzos. Pero también tenemos que sumarnos conjuntamente con nuestros 130 parlamentarios en poder colaborar. Pero no para ir en confrontaciones vanas, confrontaciones que lo que hacen es quitarnos oportunidad de tener una tranquilidad que es la que todos queremos. Y yo quiero culminar en esta tarde, primero agradeciéndole a los medios de comunicación que han venido a compartir esta conferencia de prensa, y en segundo lugar porque tenemos que reafirmar desde el Parlamento Nacional toda nuestra disposición de poder apoyar al gobierno, pero con verdades al frente, ni con medias verdades y menos con mentiras. Esa es nuestra responsabilidad y creo que la ponemos a disposición de todos los peruanos desde cada una de las comisiones ordinarias, desde cada uno de los subgrupos de trabajo, desde cada una de nuestras presentaciones, porque creo que el Perú así lo necesita. Y ese es nuestro compromiso. Tenemos que sacar adelante el Perú, trabajando de la mano y ayudando a hacer soporte cuando hayan errores. Y cuando hayan actos de corrupción, tengamos que fiscalizar, porque eso ya no soportamos más, la corrupción. En ese sentido, señores periodistas, reafirmo el compromiso de parte del Congreso de la República como presidente del Congreso, que esta institución es solidaria con todos los peruanos y está al servicio de todos los ciudadanos del Perú y fundamentalmente en unidad con todos los poderes del Estado. Muchas gracias. Señor presidente, ¿hay alguna pregunta? Las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, fuerte en su afirmación hacia las declaraciones que ha formulado el presidente de la República y también parte del gabinete, especialmente el premier, esta tarde en conferencia de prensa, hablando acerca de la citación al Pleno para que el gabinete presente justamente su plan de gobierno. Ha dicho el presidente del Congreso que el gabinete no ha recibido el voto de confianza del Poder Legislativo y que la sesión va a ser presencial, pero solo con asistencia de los ministros, miembros de la mesa directiva y de la Junta de Portavoces. El resto de parlamentarios va a participar de manera virtual. Ha dicho otra cosa fuerte, diríamos todos, que el gobierno está fracasando en la lucha contra el COVID-19. Vienen ahora las consultas para el titular del Parlamento. Es RPP Noticias en una transmisión en directo, 6 de la tarde con 58 minutos. Lo que tenemos nosotros es que mantener la majestad del Congreso,
Recordemos que el gabinete del señor Ceballos se reúne en palacios con espacios más pequeños que el hemiciclo del Congreso. Y ellos tendrán los espacios suficientes en el hemiciclo del Congreso solo con la mesa directiva y con 9 portavoces. No habrán 130 parlamentarios. La siguiente pregunta. Reitera el presidente del Congreso sobre las características de la sesión plenaria a la cual ha citado al equipo ministerial. Presidente, o la presidencia está fracasando en este proceso de la Se le consulta ahora pandemia. al congresista Manuel Merino de Lama sobre la afirmación que ha hecho a las carteras de que el gobierno de está salud fracasando y en la lucha contra el COVID-19. Por dos temas. Bueno, ¿Por qué lo dice? ¿Cuáles son los argumentos al respecto? Hoy se ha cuestionado que supuestamente no hay una meseta, especialistas. También se le pregunta al presidente del Congreso respecto a las afirmaciones que ha hecho en su momento el presidente de la República sobre la situación de que estamos llegando ya al pico de contagios o a la meseta. En el tema de los penales, desde que el presidente del Consejo de Ministros pidió facultades, lo primero que debió haber hecho es haberse presentado a la solicitud de facultades para que hubiesen enmarcado las necesidades en los problemas de los penales, que no han sido cosas de último minuto, sino son temas que ya se han venido tratando hace más de 40 días de esta pandemia. En consecuencia, la responsabilidad en los penales está estrictamente en el Ejecutivo. Y el Congreso, la respuesta que ha dado es negativa a la libertad de presos en los penales, en primer lugar. En segundo lugar, en el tema de la pandemia, naturalmente que hay una gran preocupación de parte del Parlamento. Y cuando hablamos de fracaso en las acciones que se vienen dando, es cuando hemos visto el hacinamiento de ciudadanos botados en los parques, sin haber habido una actitud que permita, naturalmente, antes de haber declarado la cuarentena, que miles de ciudadanos retornen a su lugar de origen con 72 horas de anticipación. Hubiera sido posible que no tuviéramos esos hacinamientos que se han dado. Y luego, en lo que corresponde a la emergencia de la cuarentena, la respuesta está en que seguimos ascendiendo en contagiados y seguimos ascendiendo en muertes. ¿Eso qué significa? Que estamos fracasando en el establecimiento de las medidas que ha dado el gobierno. Pero sin embargo nosotros, como lo vuelvo a repetir, nos sumamos a ayudar y a colaborar para buscar instrumentos que permitan recuperar esa intranquilidad y esa zozobra que vivimos todos los peruanos, porque esto sigue aumentando y seguimos teniendo bajas a nivel nacional. Muy bien, hemos tenido parte de la conferencia de prensa del presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama.